Y sabe, mientras preparaba este mensaje, se me venía a la memoria lo que es este famoso salmo tan conocido, que le voy a pedir que lo pongan ahora en pantalla. No lo había pedido, pero quiero que lo pongan en pantalla. Un salmo muy conocido, Salmos 23. Pónganlo por favor un segundito ahí. Y le dije, la casa profética. Una casa profética. Pastor, ¿cómo es una casa profética? Una casa profética es una casa que te conecta con Dios, con los diseños de Dios, con lo que Dios tiene. Pero también una casa profética es una casa pastoreada por la misma presencia de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Es el mismo Dios llevando adelante la iglesia. Aunque hay pastores, es Dios el que nos guía a través de su Espíritu Santo. Y dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Diga conmigo, en una casa profética no va a haber escasez de nada. Yo no sé cómo viniste hoy, quizás tú dices, hay escasez de esto, aquello, lo otro, pero Dios va a empezar a suplir. Y en una casa profética no hay escasez de nada. Dios te va a bendecir de forma sobrenatural. Dale un aplauso a Cristo Jesús. Segundo, pastor, ¿qué hay en una casa profética? Dice, segundo, versículo 2. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Entendemos que hay descanso. ¿Cuántos les ha pasado que alguna vez han estado cansados y cuando se pusieron a adorar sintieron que el cansancio se fue y fueron renovadas sus fuerzas? El descanso que viene en una casa profética. Dice, junto a aguas de reposo me pastoreará. Aguas, palabra revelada. Versículo 3. Confortará mi alma. ¿Cuántos sienten esa? Cada vez que adoran sienten que su alma empieza a ser confrontada. No lo pueden explicar porque es inexplicable. Es algo que no lo podemos explicar con palabras. Pero parece que nuestro ser interior se empieza a condicionar a esa adoración y sentimos una paz en nuestro ser interior. ¿Le ha pasado, sí o no? Dice, me guiará por sendas de justicia por amor a su nombre. Versículo 4. Dice, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Versículo 5. Adereza mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Versículo 6. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Esto es todo lo que hay en una casa profética. Alimento, bendición, guianza del Espíritu Santo. Y aunque nos toque pasar por valles de sombra y de muerte, no temeremos mal alguno, porque Dios estará con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Dale un fuerte aplauso al Dios de la gloria. Dice, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Esto es lo que una casa profética desata. Esto es una iglesia al modelo Dios, al modelo como Dios estableció, como Dios quiere. No digo perfección, pero digo que vas a encontrar todas estas cosas. ¿Está conmigo? Y hoy quiero compartirte algo. Quiero mostrarte también un video que está confirmando una palabra que fue dada. El Espíritu Santo nos habló a mediados del año pasado y me trajo una palabra para el 2023. Yo lo compartí con los pastores, parte del equipo, y le dije lo que Dios me mostraba, lo que estaba por acontecer en el mundo entero. Y en estos días fue confirmada esa palabra por un examen a nivel mundial que hacen. Y ahora voy a compartirte este video. Y Dios me hablaba de que les hable de esto, para que como hijos de Dios no tengamos temor de lo que pueda llegar a acontecer. Como decía el Salmo 23, aunque ande en valle de sombra y de muerte, yo no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces la promesa de Dios es que Dios va a estar aún en los momentos difíciles, junto a ti, junto a mí, aquellos que buscamos sus rostros. Y quiero abrir en el libro de Amós, capítulo 3, versículo 7. Una casa profética es una casa que Dios habla antes que las cosas sucedan. Dios manifiesta las cosas para que la casa se prepare. Amós capítulo 3 versículo 7 dice, porque no hará nada Jehová el Señor sin revelar su secreto a sus siervos los profetas. Fíjese el compromiso de Dios. Dice, no hará nada Jehová, aunque es dueño de todo, el creador del cielo y de la tierra, sin revelárselo primero a sus profetas. Los profetas son las personas que son guiadas por Dios, ministros, pastores o en el área profética, para guiar al pueblo hacia la bendición.
Sabe que en el 2019 nos sucedió algo. Estábamos a mediados del 2019 y el Señor me habla de poner un banco de alimento. La gente no tenía necesidad en la iglesia. No teníamos, gracias a Dios, necesidad. Pero pusimos el banco de alimentos y estuvimos trabajando todo el medio año recibiendo alimentos y distribuyéndolo de alguna forma, tratándolo de hacer llegar a la gente necesitada. Cuando vino el 2022 y se desató la pandemia, Dios usó ese medio año que estuvimos ejercitando el dar, el traer a la casa bendición, para sustentar por casi 2 años y unos meses a todo el pueblo, a toda la casa Shalom. Y no solamente la casa estuvo sustentada, en todos los hogares nunca hubo necesidad, sino que muchos me cuentan que fue su mejor temporada, donde establecieron negocios, donde Dios bendijo, donde fueron los que nos ayudaron para poner 17 comedores en diferentes lugares y puntos de distribución de alimentos. Fue algo muy especial. Pasamos cosas muy locas. Tengo fotos de personas que me han mandado fotos y me han dicho: pastor, dígame qué es esto, y me mostraban a la cena llena de alimento. Y yo le decía: ¿alimento? Sí, pero yo no lo compré. ¿Cómo que no lo compraste? No, dice, yo no fui al mercado, yo no compré, salí de mi casa, había nada, y cuando volví estaba todo lleno. Dígame qué es esto. Así que me fui al Señor y dije: Señor, ¿qué es esto? Y el Señor me dijo: lo sobrenatural. Y así estuvo Dios proveyendo alimento en alacenas, heladeras que se llenaron durante 2 años y tantos meses, y nunca hubo necesidad de nada en la casa de los hijos de Dios. ¿Cómo no adorar a un Dios así? ¿Cómo no bendecir a un Dios que tiene tanto amor, que de antemano nos avisa o nos sugiere cosas para abrir camino? Pasó el 2020, llegamos al 2021, pasamos toda esa etapa, y el año pasado, a mitad de año, el Señor nos habla y nos habla de lo que estaba por venir en el 2023, de lo que iba a acontecer. Y unos meses más tarde me dijo: levanta un granero, levanta un edificio llamado el Granero de Bendición. Y empezamos a trabajar, y todos conocen ya que el edificio ya está a la altura del cadenado. Ya nos falta la parte del techo y ya estamos para cerrar el lugar y ya empezar a trabajar desde ese lugar. Este no es un templo, es un lugar de almacenamiento, de bendición, de ropa, de alimentos, que va a salir no solamente para la ciudad, para otras ciudades, sino que creemos para la nación y para otras naciones también, porque ya está pasando. ¿Cuántos dicen amén? Sin tener el edificio ya estamos haciendo eso. Y empezamos este desafío y nos metimos en todo esto. Y en estos días subieron un comunicado. Dios nos mandó a construir esto. Y este edificio, quiero que decirles hoy, este edificio es un edificio simbólico llamado el Granero de Bendición. Que Dios me decía: no solamente será lo que estará abasteciendo eso, sino el ejercicio del dar, en lo que estás haciendo en la gente, de decirle, los va a librar de lo que está por venir. Yo no sabía que estaba por venir. Les dije: me dijo el Señor que es algo a nivel mundial. Me dijo que el Señor que es algo que va a tocar todo el mundo, como lo hizo el COVID. Y no sabía. Pero en estos días subió el informe de la ONU, que es la Organización Mundial de la Salud. Y quiero mostrárselos a ustedes para poder seguir el mensaje. Según las últimas noticias, estamos a puertas de la llegada de las vacas flacas. La situación presente es abrumadora. Los estadistas están preocupados por la crisis actual que atraviesa el planeta Tierra. Se prevé que una hecatombe se avecina. Según la ONU, la actual crisis alimentaria a la que se enfrentan numerosos países como resultado de la guerra puede convertirse en 2023 en una verdadera catástrofe. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, señaló que la crisis de alimentos en 2022 es por falta de acceso. La del año próximo puede ser por falta de comida. El mundo está ante la mayor crisis del coste de vida en una generación. Una hambruna de proporciones bíblicas es la que se vaticina pronto llegará. Los precios de los alimentos han alcanzado máximos históricos. Los precios de los fertilizantes se han triplicado. Los combustibles están al alza y el gas
parece no tocar techo. Son varias las causas que están preparando el camino para la llegada de las vacas flacas, del hambre y la escasez. Un reciente estudio señala que los conflictos entre las naciones, las condiciones climáticas extremas, la crisis económica, la deuda pública excesiva, los efectos de la pandemia COVID-19, la inflación galopante que no parece detenerse y el impacto de la guerra en Ucrania están empujando a millones de personas en todo el planeta a la pobreza y el hambre. Las estadísticas no mienten. Se acerca la época de las vacas flacas, donde el hambre puede afectar a la mayoría de naciones del planeta e incluso tocar a tu puerta. Todo puede suceder. Cuando el COVID-19 apareció en Wuhan, China, nos parecía que dicho virus no tocaría nuestras puertas, pues estaba a miles de kilómetros. Pero vaya sorpresa, el virus llegó muy pronto a todas las latitudes y hasta hoy no nos recuperamos de su enorme coletazo. Pensar que el hambre no nos puede afectar es una falsa seguridad. Todo puede suceder. El hecho de que nuestro país sea un país rico y desarrollado no nos blinda ante el hambre. Lo mejor que podemos hacer es prever las cosas y tomar decisiones ahora. Guterres insistió, las personas y países vulnerables están siendo afectados duramente, pero no se equivoquen, ningún país o comunidad quedará a salvo de esta crisis del coste de la vida. De seguir las cosas como van, el mundo se verá pronto inmerso en una pandemia de hambre. Los conflictos, el coronavirus, la crisis climática, la falta de insumos para la agricultura son cosas que amenazan consumir a millones de personas en el hambre. David Beasley, quien funge como director del Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas, advierte: el mundo se enfrenta a una tormenta perfecta dentro de una tormenta perfecta en lo que se refiere a la crisis alimentaria. Según el Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas, hay 49 millones de personas en 43 países a puertas del hambre y que el mundo se enfrentará a hambrunas, desestabilización, migraciones masivas si no nos adelantamos al problema. Ante la escalada alcista de los precios de los alimentos importados y el desabastecimiento provocado por la pandemia, el gobierno de República Dominicana incentivará la producción agrícola familiar como una prevención ante una hambruna generalizada. Qué buena medida me parece esta, volver a la agricultura familiar. Si todos producimos, nadie sufre hambre. Si el hambre nunca tocara nuestras puertas, sería maravilloso. Pero si esta se presenta, que no nos coja desprevenidos. Tener condiciones de favorabilidad será lo mejor para hacerle frente a las vacas flacas si éstas se presentaran. Hay algunas cosas que quiero mencionar que podemos hacer. De entre las cosas que podemos hacer, quisiera resaltar algunas. Asegurarse un lugar en el campo. 2. Cultivar la tierra en forma escalonada. 3. Asegurarse un banco de semillas nativas y criollas. 4. Procurar la mayor variedad posible de cultivos raizales. 5. Plantar la mayor variedad posible de árboles en nuestro huerto. 6. Desarrollar métodos para conservación de los alimentos. 7. Procurar que la tierra que compres sea fértil y cuente con agua propia. 8. No te limites. Escoge un clima entre los 800 y 1500 metros sobre el nivel del mar que te abra un abanico amplio para la siembra y la cosecha. 9. Hazte un buen kit de herramientas para desarrollar la vida en el campo. 10. Procura tener animales vacunos para la leche, el queso y otros productos. Además, puedes tener mulares, equinos, también caprinos, aves para tener un pequeño galpón para los huevos y también para hacer economía. Estas son sencillas pero certeras medidas que podemos tomar. Podemos pasar días y meses sin conexión a internet, pero no sin alimentos. Por eso, toma medidas sabias ahora sobre el tema. Cuando el hambre amenazaba la tierra de Egipto, la tierra de los faraones, la divina providencia inquietó a Faraón con un sueño en el que vio 7 vacas gordas y 7 vacas flacas que se comían a las vacas gordas y seguían flacas. Las 7 vacas gordas fueron 7 años de abundancia. Las 7 vacas flacas, 7 años de hambre
y escasez. Durante los 7 años de abundancia, los egipcios, al mando de José, sembraron y quintaron la tierra, guardando suficiente provisión para los 7 años de escasez. Así que cuando el hambre vino sobre la tierra, Egipto se convirtió en el granero del mundo, proveyendo grano a todas las naciones circundantes y también para su gente. Ahora que estamos en época de vacas gordas, considera bien tus decisiones. No sea que llegue la época de las vacas flacas y no estés preparado. Si sales al campo y cultivas la tierra, estarás preparado ante cualquier eventualidad que se pueda presentar. Impresionante, ¿verdad? Esto está pasando en el mundo ya. El tema es que dan 7 puntos a los cuales gente tiene acceso y otra no tiene acceso. Porque dicen, traten de conseguir un campo. Hay mucha gente que no tiene ni para comprar un terreno. Que el lugar sea fértil y tenga mucha agua. Y hay lugares donde ya el agua está escaseando. Entre todos esos países, Argentina. Hay lugares donde ya el agua no está llegando. Y todo esto se avecina. Y usted me dice, pastor, ¿y para qué me muestra esto? Para que veas la misericordia de Dios. Porque sin nosotros saber esto, Dios ya nos había metido en un proceso de levantar un granero. Quiero decirte algo, tu casa y tu familia estarán bendecidas. Dios va a bendecir tu casa, tu vida. Créeme que Dios va a hacer algo. ¿Cuántos dicen amén? Dios está avisando de antemano. Escuche. La Biblia habla de un grupo de personas que estos hombres eran gente experimentada en los tiempos. Primera de Crónicas, capítulo 12, versículo 32. Dice la escritura, mire, esto está poderoso. Dice, de los hijos de Isaacar, 200 principales, entendidos en los tiempos. Necesitamos que la iglesia vuelva a lo profético, que la iglesia se mueva en esa dimensión, porque es lo que va a abrir camino. Ahora usted me dice, pastor, pero todo esto, ¿cómo nos libramos de todo esto? Y Dios tiene un método para librarnos. Está en el libro de Eclesiastés. Eclesiastés capítulo 11, versículo que les pasé ahí por favor a televisión. Aleluya. 11, versículo 2. Reparte a 7 y aún a 8, porque no sabes el mal que vendrá sobre la tierra. Hace unos meses Dios nos volvió a inquietar que saliéramos nuevamente con las ollas de bendición. Empezamos a hacer ollas de bendición en los diferentes barrios, a llevar alimento a gente que no conocemos, a bendecir a personas que nunca hemos visto. Y usted me dice, pastor, ¿por qué estamos haciendo todo esto? Porque Dios, esto se avecina sobre las naciones de la tierra, pero Dios dice que a sus hijos abrirá camino en medio de donde no hay camino. ¿Cuántos dicen amén? Así que yo quiero darle un aplauso a Jesús si se lo vas a dar. Nada de lo que está sucediendo en el mundo, nada de lo que sucede en el mundo va a agarrar a Dios por sorpresa. Dios ya conoce todo esto y escrito está. La Biblia dice que en los últimos tiempos tinieblas cubrirán la tierra. Imagínense una magnitud de este nivel. Yo pensaba por un segundito, imagínense la gente que dice, bueno, vamos a amontonar, porque hay de aquellos que dicen vamos a amontonar, pero después va a tener que cuidar lo que amontona, porque la guerra por las cosas va a ser muy grande. Ahora, cuando uno se mete en los diseños de Dios, dice que Dios va a proveer todo ese tiempo. Dios va a bendecir. Yo no sé cómo Dios lo vaya a hacer, pero quiero decirte algo. Ya lo vi en medio de la pandemia y lo voy a volver a ver a Dios en acción en medio de esta situación. ¿Cuántos dicen amén? Así que yo estoy animando al pueblo, aquellos que todavía no se metieron, aquellos que todavía estaban en duda. Si usted quiere sembrar para este proyecto, yo le animo a que siembre. Yo le animo a que sea parte, porque no sabemos cuánto tiempo va a pasar de todo esto, pero ya está avanzado en las naciones. Y Dios va a hacer algo a través de eso. Dios va a bendecir a su pueblo, así como lo hizo con un paquete de fideo, de arroz en ese momento. Dios ahora está preparando algo a nivel más grande para aquellos que le creemos a Él. ¿Cuántos dicen amén? Así que le animo a que se meta en este río, de que se aparte. Quizá alguno me dice, pastor, yo no tengo para sembrar, pero puedo sembrar tiempo. Hay algo que hacer en el granero, quiero hacerlo. No sé, necesitamos, ahora entramos en la época, ahora entramos en la parte de los soldadores y de la parte del techo.
Por ahí tengo algún techista, algún soldador acá y dice: pastor, yo quiero soldar, yo quiero ir a soldar eso, yo quiero estar soldando los hierros para levantar ese techo y terminar ese edificio simbólico que va a traer una bendición sobre esta nación. ¿Lo cree o no lo cree? ¿Lo está entendiendo ahora o no lo está entendiendo? Cuando empezamos a edificar decían: este pastor está loco, está haciendo un tinglado de 10 por 40 para tener alimento. ¿Qué le pasa? Mire ahora, mire ahora. Dios está a punto de hacer algo, pero antes de eso, Dios le avisa a sus hijos lo que está por hacer. Dale un aplauso bien fuerte a Jesús. Así que damos gracias a Dios por su infinita misericordia. Damos gracias a Dios por estar en una casa profética, donde Dios habla a sus hijos. Y quiero repasar un poquito el libro de Génesis. Vamos a repasar un poquito la historia aquí, de esto que decía este hombre. Ellos dan métodos naturales, pero hay métodos espirituales que nos van a sacar de todo esto y nos van a llevar en bendición. La Biblia dice que tinieblas cubrirán la tierra, pero sobre ti amanecerá Jehová y será vista su gloria. ¿Cuántos de ustedes predicaron en medio de la pandemia? Con experiencias de vida. Cuando la gente estaba angustiada, yo vi a muchos de ustedes firmes, diciendo: tranquilo, vamos a salir, Dios nos va a proveer, voy a orar por ti, hasta aún ayudando gente que no conocían. ¿Sabe qué es eso? Damos gracias a Dios por su aviso antes de que suceda y por la edificación que hay en el lugar. Porque cuando Dios te edifica para algo, Dios nunca dijo que no vamos a pasar por valles de sombra y de muerte. Salmo 23 dice: aunque pases por valles de sombra y de muerte, no temerás mal alguno, porque Dios estará. Aunque te toque pasar, sobre ti habrá una protección sobrenatural. ¿Lo está entendiéndolo? Dios no dice: voy a librar. Dios dice: voy a estar para librar a los que confían en mí. Dale un aplauso bien fuerte a Cristo Jesús. Aleluya. Impresionante, impresionante. Quiero que leamos un poquito la historia. Vamos a leer la historia para conocer un poquito. Génesis capítulo 41, versículo 12. Dice: estaba allí con nosotros un joven hebreo. Faraón había tenido un sueño. Faraón era el rey del momento de Egipto. Había tenido un sueño. Llama a los adivinos, a los curanderos, a los que invocaban a los astros para que le revelen el sueño, pero a ninguno de ellos se les revelaba. Porque cuando Dios tiene un plan, Dios es el soberano y Dios determina todas las cosas. Y Él es la autoridad máxima en el mundo espiritual. ¿Cuántos dicen amén? Entonces dice que llamaron a todos y ninguno podía revelarle. Así que el ánimo del faraón empezó a airearse. Sus zápatras estaban desesperados, los brujos desesperados, diciendo: ¿y ahora cómo solucionamos esto? Porque nuestra cabeza está en juego. Porque si no podemos revelar el sueño, ¿para qué nos pagan o para qué nos tienen aquí? Pero de repente dice que uno se acordó de un jovencito hebreo llamado José, que había estado en la cárcel, había sido arrestado por una cosa injusta, y en la cárcel terminó como jefe de la cárcel. Y llegaron dos de la realeza, el copero y el panadero de real, y él les reveló un sueño y pasó exactamente como José le había dicho. Así que él les promete, les pide: cuando salgan de este lugar, háblenle de mí al rey. Y esos que salían, que tenían que hablarle de lo que habían sucedido, se olvidaron de hablarle de José. Así que José siguió preso. Diga conmigo: José siguió preso. Pero hasta que el momento que Dios determinó. Entonces dice: estaba allí con nosotros un joven hebreo, siervo del capitán de la guardia, y le contamos, y él nos interpretó nuestro sueño y declaró a cada uno conforme a su sueño. Esto fue lo primero que conecta a José. De prisionero lo pone en una posición diferente. Quizás alguno de ustedes hoy se siente en una situación media estancada. Quiero decirte algo: este es el tiempo donde Dios está haciendo cosas grandes con la iglesia, con la gente que se la juega por Él. ¿Cuántos dicen amén? Donde Dios está haciendo cambios y está poniendo cosas sobrenaturales. Versículo 14 al 18, vamos salteando un poquito. Entonces Faraón envió a llamar a José y lo sacaron apresuradamente de la cárcel.
se afeitó y lo mudaron de vestidos y vino a Faraón. Ya la suerte de Josué estaba cambiando porque estaba llegando el tiempo de la manifestación de lo que Dios había prometido sobre él. Versículo siguiente. Y dijo a Faraón, dice a José: yo he tenido un sueño, dice, y no hay quien me lo interprete, mas he oído decir de ti que oyes los sueños para interpretarlos. Versículo siguiente. Respondió José a Faraón diciendo: no está en mí. Y esto es un consejo que les quiero dar. En este tiempo Dios va a usar la iglesia de una forma sobrenatural. Pero cuando vengan a ti a causa de Él, nunca tomes gloria ajena para ti mismo. Siempre glorifica a Dios. Porque si lo vas a hacer o lo vamos a hacer, por Él lo haremos. Amén. Entonces dice que José dijo: no está en mí. Dios será el que responda, el que dé respuesta propia a Faraón. Ahí José glorificó a Dios. Versículo siguiente. Entonces Faraón dijo a José: en mi sueño me aparecía que estaba, dice, a la orilla del río. Versículo 18. Y en el río, dice, subían 7 vacas gordas, dice, gruesas, carnes, dice, y hermosas, apariencia. Ahí está. Yo, si me pongo ahí, se me pone apariencia. Dice que, pasean en el prado. Él ve en el sueño las 7 vacas gordas, lindas, carnosas, de buen parecer. Y también se manifiesta otra cosa. Vamos a saltar al 25 al 32. Voy salteando, después yo quiero que lo lea usted todo el versículo 41. Entonces respondió José a Faraón: el sueño de Faraón es uno mismo. Dios ha mostrado a Faraón lo que ha de hacer. Versículo siguiente. Las 7 vacas hermosas son 7 años son, y las espigas hermosas son 7 años. El sueño es el mismo, porque Faraón ve 7 vacas gordas y 7 vacas flacas, y las flacas se comían a las gordas y quedaban de la misma, es decir, como que no engordaban, se comían a la vaca entera gorda, pero quedaban flacas. Y pasó lo mismo con unas espigas. Ven una espiga linda y otras espigas todas marchigadas, y se comen eso y quedan igual. No había cambio. Entonces, versículo siguiente. Dice: también las 7 vacas flacas, dice, y feas, que subieron tras de ellas, son 7 años. Dice, y las 7 espigas, dice, mudadas y marchitas del viento solano, 7 años serán de hambre. Versículo siguiente. Esto es el sueño que le estaba revelando José, ¿verdad? Dice: esto es lo que respondió a Faraón. Lo que Dios va a hacer lo ha mostrado a Faraón. Entonces Dios ya le había mostrado a Faraón. Versículo siguiente. He aquí vienen 7 años de gran abundancia en toda la tierra de Egipto. Versículo siguiente. Y tras ellos seguirán 7 años de hambre, y toda la abundancia será olvidada en la tierra de Egipto. Dice, en el hambre, porque dice, y el hambre consumirá la tierra. Versículo siguiente. Y aquella abundancia no se echará de ver a causa del hambre siguiente, la cual será gravísima. Versículo siguiente dice: perdón, tengo que bajar, no, quiero leer de ahí, me hago y el suceder del sueño a Faraón 2 veces significa que la cosa es firme de parte de Dios y que Dios se apresura a hacerla. Dios se había determinado, Dios estaba buscando que había un cambio, pero cada vez la cosa se ponía más difícil. Entonces Dios determina que esto suceda. Nosotros, este es un altar de fuego, y usted me va a escuchar hablar de avivamiento siempre. Pero nunca un avivamiento vendrá sin una causa. La causa del avivamiento es la búsqueda y la vuelta del corazón del hombre hacia Dios. Pero para que eso suceda, tiene que haber una crisis.
Lamentablemente el orgullo del hombre no lo deja venir a Dios hasta que ve que todo está perdido. Hasta que ya todas las puertas se cierran, ahí buscamos a Dios. Hay gente que va al brujo, va al médico, va acá, va allá, va al curandero. Cuando nadie le resuelve, viene a Dios. ¿Por qué? Porque es una temática, un problema que tenemos. Si buscáramos a Dios en la primera, nuestra respuesta estaría ahí. Porque no hay quien responda mejor que el Dios del cielo, el creador de todas las cosas. ¿Cuántos dicen amén? Dale un fuerte aplauso a Cristo Jesús. Pero como no pasa eso, la gente busca acá, busca allá, trata de resolver, y cuando no resuelve, viene a Dios. Esta situación que yo les digo a nivel mundial, como el COVID. ¿Se acuerdan con el COVID? Cuando la gente se arrodillaba en la calle, en las puertas de los hospitales a orar, a clamar. Gente que había dicho toda su vida que era atea, que no creía en Dios, ahora estaba clamando al cielo, pidiendo una intervención de lo alto. Lamentablemente el ser humano tiene que pasar por esas cosas para poder entender la necesidad de Dios. Y este mundo, esta generación va a tener que ser sacudida por algo a esta dimensión para entender la necesidad de Dios. Pero la ventaja es que Dios va a hacer algo con nosotros los hijos de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Dice, las naciones andarán a tu luz. Levanta tu mano y decir, Dios va a hacer algo conmigo que va a hacer que muchos puedan poner su mirada y seguir al Dios del cielo. Te tienes que tomar del Señor. Viene algo para aquellos que confían en Dios que va a ser sobrenatural. Versículo 36, capítulo 41, 36. Voy subiendo, voy pasando para no extenderme. Quiero dejarle el concepto bien fuerte de esto. Dice, aquella provisión en los depósitos para el país, estaba hablando de que juntaran para los 7 años de hambre que habrá en la tierra de Egipto, y en el país no perecerá de hambre. Esto eran los graneros que Dios le había hablado a José que preparara para llenar de alimento en ese instante, en esa época. Versículo 41, capítulo 53 al 57. Y así se cumplieron. Después yo quiero que lea usted todo el pasaje, porque realmente es una historia hermosa y estamos a punto de algo así en este tiempo. Pero Dios tiene algo bueno para sus hijos. ¿Cuántos dicen amén? Dice, así que se cumplieron los 7 años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto. Versículo siguiente. Y comenzaron a venir los 7 años de hambre, como José había dicho. Y hubo hambre en todos los países. El que estaba diciendo esto dice, la hambruna que viene es a nivel mundial. No es de un país. Supimos que África pasó hambre, Nigeria pasó hambre, muchos países han pasado hambre. Argentina teníamos abundancia, mucha gente venía extranjera, le recibíamos, producían, y fue una tierra que bendijo por mucho tiempo. Pero ahora Argentina también va a tener que pasar por eso, porque de este lugar, dice la profecía, saldrán predicadores al mundo entero a llevar el avivamiento. Pero para que haya un avivamiento tiene que haber una búsqueda de Dios. Hasta que no haya una búsqueda de Dios genuina, el avivamiento no se suelta. Y esto es para estos tiempos. No es para que usted tenga miedo, es para que usted se abrace al Señor. Lo que yo le estoy diciendo no es para que usted coja miedo, sino para que diga, Señor, me tomo de ti. Porque las finanzas llegarán a un momento que no servirán para nada. ¿Usted se acuerda cuando vino el COVID? Usted vio las imágenes de la noticia cuando estaban en Italia, en Europa, y la gente tiraba los euros por la ventana. ¿Alcanzó a ver a alguien eso? ¿Alguien de los que están acá vio eso? Si no, voy a tener que traer en cualquier momento la propaganda y pasarlo. La gente de los balcones tiraba los euros, tiraba los dólares a la calle como si fuera basura, porque decía, no me sirve el dinero, no puedo salir de mi casa, no puedo comprar, no puedo hacer nada, no puedo negociar. Tiraba y veía cómo el dinero se
se desparramaba ahí y nadie lo tomaba porque la gente no tenía problema de dinero, quería libertad, quería salud. La gente estaba loca por el dinero, pero en ese momento no le interesó a nadie el dinero. La gente sabía que el dinero no le podía resolver nada. En una hambruna mundial, el dinero tampoco va a servir. Cuando no haya dónde comprar, el dinero no va a servir. Cuando vayas al almacén y las góndolas estén vacías, el dinero no va a servir. Pastor, ¿y por qué me cuenta esto? Porque te dije que lo vivimos. Te dije que lo vi. 2020 me mandaban fotos de a la cena llena. No tenían que ir al supermercado, al hipermercado. Dios lo proveía. Si Dios lo hizo en el 2020, lo vuelve a hacer. Si Dios nos dio un principio de lo que puede hacer, lo va a volver a repetir a otra dimensión, pero lo va a volver a repetir. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, para Dios no hay imposible. Para el hombre estamos llenos de imposibles, pero para Dios no hay imposible. Cuando hablamos de Dios, hablamos de no hay límites. Dios lo puede hacer, pero necesitamos poner nuestra fe en Cristo Jesús de una vez. ¿Cuántos dicen amén? Dice, y hubo hambre en todos los países, mas en toda la tierra de Egipto había pan. ¿Por qué hubo pan? Porque Dios habló a alguien y alguien creyó. Y alguien trabajó sobre eso. El año pasado, cuando Dios nos habló de granero, yo tenía miles de cosas para hacer. Quería poner cerámicos en el piso de aquel lado. Quería hacer un techo, un entretecho en el salón y dejarlo más bello, más lindo. Quería hacer otras cosas, pero empecé a derivar los recursos al granero. Porque si Dios dijo el granero, no es otra cosa, es lo que Dios dijo. Cuando uno le obedece a Dios, Dios abre el cielo y bendice. ¿Cuántos dicen amén? Entonces ya estamos ahí, esto está a punto de saltarse. Y les digo, usted va a ser testigo de lo que va a suceder en este tiempo. Usted lo va a ver con sus propios ojos. Versículo siguiente. Cuando se sintió el hambre en toda la tierra de Egipto, el pueblo clamó a Faraón, dice, por pan, y dijo a Faraón a todos los egipcios, id a José y haced, dice, y haced lo que él os dijere. Ir a José y hacer lo que él les dijere. Versículo siguiente. Y el hambre estaba por toda la extensión del país. Entonces abrió José todos. Entonces José abrió todo. Esto no acontecía en las noticias. Y ese lugar se llama Granero de Bendición. Esto todavía no había salido de la ONU y Dios ya lo había manifestado. Yo no sé quién está entendiendo algo profético se está soltando. Está bajo un manto profético que te direcciona, que te lleva hacia la bendición. Escucha esto. Dice, entonces abrió José los graneros, dice, donde había, dice, y vendían a los egipcios porque había crecido el hambre en toda la tierra de Egipto. Versículo siguiente. Y toda la tierra venía a Egipto para comprar a José porque por toda la tierra había crecido el hambre. Hay una versión que dice en todo el mundo había crecido el hambre. Ahí dice toda la tierra había crecido el hambre. ¿Sabe? Qué lindo saber que lo que hemos empezado a hacer hace unos meses atrás, hoy yo me alegra el corazón, no la situación que viene pasando, sino el saber que fue Dios, obviamente, 100% hablándonos ahí. En ese momento me dijeron algunos, estás loco. ¿Pero qué vas a hacer? ¿Otro templo? ¿Estás por hacer otra iglesia? No, es un granero. ¿Pero para qué granero? Porque tengo que prepararme para algo. No sabía para qué. Pero acá está. Dios es un Dios fiel con sus hijos. Yo quiero decirte algo. No te desesperes por lo que el mundo diga. No te desesperes por lo que las estadísticas mundiales. Pero sí tómate del Señor con fuerza. Sí háblale a tus hijos del Señor.
sí háblale a tus generaciones del Señor, sí pone el temor de Dios en tu casa, sí pone el respeto a la presencia de Dios en tu casa, porque eso hará que 1000 y 10,000 caigan a tu diestra y a ti no te toque. Porque este es un tiempo para poner a Dios en primer lugar. Lo que vemos, la economía va a pasar. Vimos en la plena pandemia como muchos que crecieron muchísimo lo perdieron todo. Algunos les cortó la vida y parecía que nada de todo lo que habían hecho servía para nada. Pero Dios se va a encargar de bendecir a sus hijos en este tiempo. Cierra tus ojos, levanta tus manos al cielo y vamos a hacer un voto con el Señor de seguir la voz del Señor en estos tiempos más que nunca. Y ahí donde estás, yo quiero que ores al Señor, que le des gracias primeramente por su amor y su misericordia hacia ti, porque la Biblia dice y claramente está, dice 1000 y 10,000 caerán, mas a ti no te tocarán. Y habla de los que un día abrimos nuestro corazón a Cristo, aquellos que estamos buscando de Él. Así que ahí donde estás, dile: Señor Jesús, yo te doy gracias por tu amor hacia mi vida. Gracias por haber ido a la cruz, por cargar mis pecados, por darme la posibilidad de oír del reino de Dios. Gracias porque tengo promesas a través de ti, de Dios hacia mi vida, y sé que se cumplirán. Solo te pido la gracia para seguir tu consejo y no desviarme de él. Yo y mi casa queremos servirte a ti y ponernos bajo una protección divina. Señor Jesús, pongo mi confianza en ti, pongo mi fe en ti y declaro que nada de lo que viene afectará mi casa por causa de tu presencia. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén.